Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta serie de 3 webinars, Digitalizando la Educación, la ingeniería industrial y su aporte a la educación básica regular en tiempos de COVID-19. Hoy conversaremos con ustedes, intercambiaremos experiencias e ideas sobre gestión metodológica. Surge un nuevo paradigma en la educación básica regular. La coyuntura ha llevado a docentes y directores de las escuelas a ofrecer educación virtual como algo necesario y ya no opcional. ¿Qué aprender y qué desaprender en gestión metodológica? Para ayudarnos a contestar esta y otras preguntas, nos acompaña hoy Carlos Mesarina Aguirre. Él estará a cargo de trabajar con nosotros digitalizando la educación, gestión metodológica. Carlos Mesarina es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, Lima. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje y tecnológico educativo del Instituto Tecnológico de Monterrey, de México. También es magíster en Educación Superior de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Carlos Mesarina tiene muchísima experiencia teórico-práctica en el tema y va a ayudarnos a absolver múltiples cuestionamientos y múltiples dudas en este contexto. Antes de comenzar y cederle la palabra a Carlos, me permito recordarles a ustedes, nuestros visitantes el día de hoy, completar un formulario que está apareciendo en el chat, apagar sus micrófonos y esperar una primera parte. Es decir, dejaremos que Carlos nos explaye sus ideas en un primer bloque de este webinar para que en un segundo momento podamos atender sus dudas, sus interrogantes, ya sea a través del micrófono o a través del chat. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar a Carlos Mesarina y lo vamos a escuchar atentamente con el tema gestión metodológica. Carlos, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes con todos los participantes. Muchísimas gracias por su asistencia y como decía Fernando, enfrentamos un cambio vertiginoso en este momento. Como antes podíamos tener un momento de poder pausarnos en todo el tema de transformación y de cambios, pero ahora en realidad este proceso nos ha llevado vertiginosamente a acelerar todo tipo de cambios de la educación. Así que voy a compartir y voy a trabajar con ustedes en esta experiencia de trabajo sobre la gestión metodológica y vamos a ver en qué comprende esta gestión metodológica y qué es lo que se puede realizar. Bien, nuevamente reiterarles esta bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, y este de la Universidad de Cambridge me cayó a pelo para poder iniciar la reunión de hoy, donde dice Never stop learning because life never stops teaching. En realidad, nunca paramos de aprender porque la vida nunca para de enseñarnos. Y este es el lema en el cual estamos involucrados en la educación. Siempre estamos aprendiendo. La vida nos enseña, no para de enseñarnos cada vez más. Y ahora, con mucha mayor certeza, tenemos que ir teniendo una velocidad alta para poder aprender. Pero para aprender yo necesito conocerlos, así es que vamos a interactuar. Vamos a interactuar en este webinar con dos plataformas, uno el Kahoot y el otro es Slido. Ahora vamos a empezar con el Kahoot porque yo reconocer con quiénes estoy interactuando. Por lo tanto, les pido, por favor, en sus equipos puedan ingresar a esa dirección electrónica, www.kahoot.it, y digitar el pin que se encuentra ubicado ahí. Bien, tenemos 12 participantes, ahí está el pin del juego, por favor, veamos. 15, esperemos un poco más, somos aproximadamente 200 personas, así que esperemos un momento para ingresar. Este propósito de usar este aplicativo en este momento es para poder identificar, como es mi primera interacción con ustedes, yo no los conozco, poder saber
quiénes son los participantes con los que voy a interactuar, con algunos rasgos y características que me permita también modelar mi interacción durante el transcurso del webinar. Esta herramienta pueden utilizarlo para ese propósito inicial, ustedes también en sus sesiones de clase, para poder hacer un tipo de diagnóstico, recoger información previa de los estudiantes de algún tema que quisieran conocer, o para hacer un tipo de algún tipo de juego. Entonces, ya tenemos 26 jugadores, están viendo ahí ustedes en la cuántos se encuentran incorporados. Vamos 28. Lleguemos a una cifra de 50 y ahí empezamos. Más bien, si nos apuramos todos los demás para ingresar a este juego, ingresen al www.kahoot.it. Si algunos tienen ya el aplicativo descargado, una vez que ingresan, les pide PIN, les va a pedir luego su nombre, y una vez que les pide su nombre vamos a ir apareciendo. Tenemos 34 jugadores. Bien, vamos a iniciar este proceso de conocernos. Comencemos en este tema de conocernos. En 3, 2, 1 vamos a tener un tiempo para poder iniciar. La primera pregunta es, ¿en qué región radican? Así que podamos digitar rápidamente en qué región radican todos los que se encuentran. Escriban por favor sus respuestas, el tiempo nos gana. De ahí tienen ustedes en las regiones en las que están participando, la mayor cantidad está en Lima, de ahí está Junín, está en similitud de Paz, bienvenidos. Hay un NN que no sabemos de dónde es, pero bienvenidos de todas estas regiones a este webinar que la Universidad Continental está desarrollando. Veamos la siguiente pregunta. ¿A qué grupo etario pertenecen? ¿Cuál es su rango de edad? Escojan según el color. Si es rojo es menor de 30 años. El azul es entre 30 a 40 años. El marrón o amarillo entre 41 a 50 y el verde mayor de 50 años. Bien, como veo acá, la mayoría se encuentra entre 41 a 50 años. Tenemos 18 respuestas en ese rango. El segundo grupo está entre 30 a 40, y digamos que a un alto porcentaje se está en el rango de 30 a 50 años, mientras que tenemos un grupo también mayoritario de mayor y menores de 30 años, hay solamente 5 personas. Veamos y continuemos con él. ¿Cuál es el sexo con el que se identifican? Femenino, masculino. Ahí tienen los colores, masculino azul, femenino rojo. Bien. Hay una equiparidad, estamos mitad, varones y mujeres, femenino y masculino. Vamos viendo ¿con qué palabra o frase ustedes se definen como docentes? ¿Qué palabra o frase los define como docentes? Escriban esa frase o palabra que ustedes consideran los define como docentes. Bien, a ver, ¿cuál es la frase que más los caracteriza? Preparada, innovación, perfeccionista, creativo, profesor, somos iguales, maestro, maestra. La frase que tiene mayor impacto es la de innovador, es con la frase con la que se definen como docentes: innovador, emprendedor, creativo, creativa. Sí, son buenos rasgos de lo que es el docente actualmente. ¿Y en qué nivel educativo ejercen la docencia? Inicial, primaria, secundaria u otros. ¿Cuál es ese nivel educativo en el cual están ejerciendo la docencia? Bien, hay un alto número en educación secundaria, luego está educación primaria, de educación inicial pocos, y en otros niveles, pues, educación básica alternativa, etcétera, están con educación superior, deben existir, hay 4 personas. Vamos viendo y la última pregunta: ¿cuáles son sus expectativas para la reunión de hoy? ¿Qué expectativas tienen? Bien, tienen expectativas de informarse, de aprender algo, de conocer algo nuevo, de aprender. En realidad es la frase que más ha surgido. Es que, bueno, las gracias he podido conocerlos y he podido tener alguna información acerca de ustedes. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Estábamos hablando y vamos a compartir cuál es el propósito de esta reunión. Como ustedes mismos establecían, tienen una expectativa de aprender, de informarse, de conocer.
Eh, También hemos encontrado que la característica mayoritaria es que hay docentes de educación secundaria, que no quita que de los otros niveles también. Eh, el grupo etario mayoritario está entre 30 a 50 años, hay una equiparidad de sexo femenino y masculino. Eh, Conociendo el auditorio con el cual estoy trabajando, quisiera poder decirles lo que espero que al final de este webinar logremos. Que al finalizar la sesión estoy expectando que ustedes como participantes puedan identificar las etapas de la gestión metodológica y a la vez conocer una propuesta para trabajar la clase invertida o Flipped Classroom en este contexto de educación a distancia de educación virtual. Para ello vamos a recoger algunas ideas previas de cómo son nuestros estudiantes y cómo somos nosotros mismos. Les pido ingresar a esta dirección electrónica, a www.slido.com, y ese es el código 51992, que lo voy a poner en pantalla. Ingresen a slido.com y digiten ese número que les va a salir en el portal. Y que por favor tratemos todos de ingresar. Esta es la penúltima participación en este tipo de herramientas y ahí vamos ya a interactuar directamente con el tema. Vamos haciendo un diagnóstico de las necesidades, de características, de cómo estamos desarrollando nuestra interacción. Si es que ahí tenemos la primera pregunta. No sé si están, me dice Edwin que no se puede ver la pantalla y tenemos ahí la característica y la primera pregunta, así es que podemos empezar a responder, por favor. Tenemos ahí ingresar a slido.com. Bien, ahí tenemos 8 respuestas de 8 participantes. Van 20 participantes. Lo que ven más grande es lo que más se está repitiendo de lo que están digitalizando ustedes y están escribiendo. Reconocen a sus estudiantes con estas características para desarrollar su formación digital, como hay un desconocimiento de páginas y plataformas, bajo acceso a internet, nativos virtuales, tengan imaginación, pero sigue siendo estas 3 frases: creativos, curiosos, inquietos, que es lo que va denominando estas características de nuestros estudiantes independientemente del entorno en el que se encuentran. Tenemos 49 participantes, tenemos más de 100 participantes, les animo a integrar, a vivir esta experiencia de usar estos aplicativos que también pueden utilizar ustedes en sus sesiones. Bien, tenemos ya 57 y miremos y vamos a parar ahí las respuestas. Si miramos características de nuestros estudiantes, el bajo acceso a internet, suena una característica no creo propia del estudiante, sino del entorno, que vamos a tomarlo en cuenta, pero son curiosos. Y vamos a mirar la siguiente pregunta. Tenemos 62 participantes, hemos identificado características de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las características o sus características de ustedes como docentes para guiar, orientar, dirigir, facilitar esta formación digital? En la primera hemos visto las características de nuestros estudiantes y ahora lo que queremos es identificar cuáles son estas características que tenemos nosotros como docentes. Regresamos ahora a la pantalla. Tenemos, a ver, las características como docentes que ustedes consideran de 57 participantes que han señalado. Tenemos que son innovadores, perseverantes, proactivos, creativos, mediadores, preparados. Esa es la característica que están señalando. Por lo tanto, veamos, el tema de innovador y de creativos está siendo algo que está transversalizando tanto a estudiante como a docente, siendo innovadores y perseverantes en este proceso. Finalmente, cuando ustedes planifican su sesión de enseñanza-aprendizaje que tienen a cargo, ¿qué es lo primero que les viene a mente para realizar la planificación? Mañana tenemos que realizar una sesión de enseñanza-aprendizaje, ¿y qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo que para algunos vendrá tal vez el contenido? ¿No? Mañana, ¿qué tema me toca trabajar?
en qué actividad me quedé. No sé, ¿qué es lo que piensan ustedes para empezar a, a diseñar la planificación? Situación del estudiante, el propósito, la interactividad, el que poseo, la evaluación, necesidades del estudiante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que primero que se les viene a la mente para realizar la planificación del trabajo? Cuando empiezan a desarrollar su proceso de planificación, ¿cuál es el primer elemento que tienen en cuenta ustedes para hacer esa planificación? El tiempo, los recursos, las herramientas, los contenidos, la competencia, el resultado de aprendizaje, el objetivo, el propósito, la meta, la metodología, la evaluación. ¿Qué es aquello que los desempeños? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? De 52 personas, lo que está resaltando que hay una mayor cantidad de respuestas es el propósito, dicen. Bien, vamos a ir a nuestra presentación. Hemos reconocido características de nuestros estudiantes, de nosotros mismos. Tenemos que somos docentes y estudiantes, tienen como característica el ser innovadores, el ser creativos, el ser resilientes ante esta situación, tener algunas dificultades en la actividad, y cuando planificamos lo que ha surgido con mayor característica ha sido que tienen en cuenta el propósito de la clase, pero también tienen en cuenta las necesidades y el entorno de los estudiantes. Bien, cuando miramos nuestro contexto, tanto de estudiantes y de docentes, tenemos estas características en nuestra interacción docente en estos tiempos, en este tiempo de educación a distancia o de educación virtual en algunos casos, que existe una nula conectividad, estudiantes y docentes que tienen nula conectividad y que tienen que valerse de N formas para poder desarrollar esta educativa. Estudiantes y docentes con escasa conectividad, con poca conectividad, que dificulta el poder imaginarse un ideal de usar todo tipo de herramientas o recursos que se puedan implementar, pero también hay escenarios donde sí hay conectividad y donde se puede tener riqueza del aprovechamiento de múltiples recursos, o de identificar qué tipo de recursos puedo utilizar para estos escenarios y en este contexto. En nuestro sentir y de mirar en este tema de gestión metodológica que tiene que ver cómo vamos a diseñar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo vamos a lograr que ellos aprendan, comprende llamemos tres etapas, tres fases, tres momentos, y lo he resumido en este antes, durante y después. El antes, para mirar la metodología como un todo, el antes tiene que ver con la planificación, la previsión en planificar cómo va a ser mi intervención pedagógica, mi labor como docente frente a mis estudiantes para alcanzar en ellos los aprendizajes que se está expectando que deberían alcanzar. ¿Cómo planifico? Y en esa planificación tengo en cuenta lo que ustedes han dicho, la situación del estudiante, su contexto, las necesidades, mi propio contexto, mi propio dominio de herramientas tecnológicas, mis propias competencias digitales, el identificar qué tipo de recursos dispongo y podría disponer para alcanzar aquel propósito que le hemos planteado y ustedes decían que tienen en cuenta para hacer su planificación. Entonces hablaríamos de la planificación como un elemento importante y vamos a ver qué se debería considerar en esta planificación para poder tener posibilidades de mayor éxito y de poder articular nuestra actividad docente. El desarrollo mismo de esta actividad que nos ha llevado a pasar de un modelo presencial donde primaba la interacción física del mirarnos cara a cara, de poder notar a mi auditorio mediante sus gestos, su forma de mirar si estaban prestando atención, no prestaban atención, qué estaban haciendo, etcétera, a poder ahora interactuar en un entorno virtual donde lo óptimo sería que todos tengamos la cámara encendida. Me gustaría tener la cara de ustedes, de los 200 participantes, y estar mirando en mi pantalla qué están haciendo, qué no están haciendo, pero eso va siendo imposible en un espacio de poca conectividad o de la conectividad limitada, porque consume muchos datos, algunos no podrán, y el contexto en el que nos encontramos en las casas también hace de que tengamos que tener cuidado en de mirar la cámara. Y el después está
tema de la extensión, ¿cómo diseñamos? En la planificación tiene que estar diseñado cómo va a ser ese proceso de extensión, de profundización, de exploración, de indagación, que vamos a mirar en detalle cada uno de estos momentos de la gestión metodológica para poder ver qué hacemos. Hablábamos en la planificación, que es del antes de la acción pedagógica, y lo he resumido en 7 puntos que deberíamos tener en cuenta y cómo deberíamos partir. Coincido con ustedes en lo más saltante, que es que cuando planifiquemos, debemos tener muy presente, primero, el resultado o el propósito o el objetivo de aprendizaje. Dependerá de las teorías, del modelo que se esté siguiendo. Pero lo primero que tenemos que tener claridad cuando tengo que planificar mi sesión es cuál es el resultado, cuál es el propósito de la clase, qué expectamos que mis estudiantes aprendan. Teniendo claro qué van a aprender, mi siguiente interrogante tendría que ser, ¿y cómo yo voy a lograr saber qué han aprendido? Por lo tanto, tendría que empezar a mirar cuáles son esos productos que deben mostrar, cuál es ese desempeño que ellos deben mostrar para saber qué aprendieron. Entonces, mi segundo momento, cuando empiezo a planificar, es mirar cuáles son estos productos, la forma del desempeño en la cual se va a evidenciar que alcanzaron ese resultado, ese propósito, ese objetivo. Y ahí está ligado el tema de la evaluación. Tercero es, muy bien, ya sé que deben aprender, el cómo van a mostrar ese desempeño. El tercero es, ¿y con qué metodología, qué estrategia didáctica voy a utilizar para que ellos puedan aprender? Siguiente paso de esta elección de la metodología, viene el identificar qué recursos, herramientas digitales voy a utilizar, tanto como docente, y van a utilizar ellos como estudiantes, para poder, dentro de esa metodología elegida, para poder elaborar, desarrollar esos productos que van a evidenciar ese aprendizaje que he expectado al inicio. Luego que tengo eso ya elegido, mis recursos, mis herramientas, mi metodología, empiezo a pensar en qué conocimientos voy a trabajar para que logren ese aprendizaje, qué contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales voy a desarrollar. De ahí están las acciones y actividades que deben realizar sus estudiantes en base a esos contenidos, utilizando esos recursos dentro de una metodología para alcanzar ese producto que evidencie que alcanzaron ese aprendizaje. Teniendo en cuenta todos estos elementos, surge al final el plan de sesión, el diseño de clase o el diseño instruccional. Por tanto, cuando empezamos a planificar, lo primero no viene la plantilla, ni viene otras cosas adicionales, ni el contenido, ni prima primero el recurso, ni la metodología. Lo que primero prima es cuál es el aprendizaje que van a alcanzar mis estudiantes y cómo van a evidenciar que alcanzaron esos aprendizajes, y luego se desglosa todos los elementos. A esto le llaman también el aprendizaje invertido, el aprendizaje reverso, de atrás hacia adelante, pero es este tipo de planificación tiene un gran éxito porque el foco de trabajo está centrado en lo que va a hacer el estudiante y no tanto está centrado en lo que va a hacer el docente o la herramienta o curso, ¿no? Como todo lo demás se pone a disposición, lo que queremos que el estudiante aprenda. Recuerden, y ahí lo resaltaba, que los recursos o herramientas digitales a utilizarse tienen que estar incorporadas ya en el proceso de planificación. No surgen en el desarrollo o surgen espontáneamente, sino que se planifican sobre qué recursos y herramientas voy a utilizar para mi intervención didáctica y que mis estudiantes tengan acceso y puedan utilizarlo. Ese es el primer momento. El segundo momento de la gestión metodológica tiene que ver con el desarrollo, la implementación. En este desarrollo e implementación, las actividades de aprendizaje en las sesiones que cada uno tiene pueden estar divididas por N modelos, que le podemos llamar momentos de la clase, etapas de la clase, situaciones de clase, actividades en la clase, pero esencialmente tiene 3 grandes bloques, que tiene que ver con el inicio, el desarrollo y un cierre. El inicio, cómo empieza la sesión.
Siempre que empiecen su sesión, les recomiendo, y ahí pongo algunos tips, den la bienvenida a sus estudiantes, recuperen los saberes previos, pueden hacer una recuperación de saberes previos, pueden hacer un diagnóstico de saberes de la sesión, pueden hacer actividades de rompehielo, pueden hacer una presentación, y deben hacer la presentación del resultado de la sesión, o el propósito de la meta u objetivo que van a alcanzar. Tengan presente que el inicio detona el cómo se va a comportar luego el estudiante y nosotros mismos durante el desarrollo de las actividades. También tengamos presente que cuando empezamos a desarrollar, dividamos nuestra actividad en bloques de 10 a 15 minutos, pequeños bloques, donde vamos desarrollando actividades, donde existe actividad del estudiante, actividad del docente, donde hay un recojo de información, y hagan breaks o momentos cortos de relajación o activación. A ver, vamos a aprovechar en este instante que estamos desarrollando, y quisiera regresar con ustedes y podamos entrelazar nuestras manos, entrelacen en la posición en la que se encuentren, entrelacen sus manos y suban sus manos por la parte superior de su cabeza. Estiren, hagan un estiramiento, estírense, párense si es que desean algunos pararse un momento, párense, respiremos profundamente. Démonos de ese momento, estamos en este momento, estírense un poco, estamos ya casi más de 30 minutos, algunos 40 minutos en la sesión. Estírense, levanten su mano, párense si quieren tomar un vaso de agua, tomen de agua. Vamos a regresar a nuestra sesión, después de ese pequeño estiramiento corto, para poder continuar con nuestro webinar. Siempre hagan esos rompimientos, ahora lo hemos hecho muy rápido, ustedes pueden diseñar mejores prácticas a partir de que los bloques sean cortos y no tengamos a nuestros estudiantes por mucho tiempo sentados frente a la pantalla sin hacer alguna actividad o que estén pasivamente esperando o interactuando con la pantalla, sino que también se movilicen, se paren, puedan tener unos 5 minutos o tal vez para ese momento inicial de la mañana tomar un vaso de agua o atender alguna necesidad que tengan ellos, pero hagamos un break corto de relajación, de activación, de movimiento y volver a retomar un segundo bloque o la cantidad de bloques en la que estructuremos la clase y no miremos la clase como los 80 o 90 minutos que se tiene, porque es cansadísimo estar sentado frente a la pantalla, frente a la computadora, en una clase en vivo, online, de estar trabajando. Entonces, esa es la parte del desarrollo de la clase. Y en la parte del cierre, cuando van a cerrar la clase, dense su tiempo para ello, también tiene que haber un resumen gráfico, una esquematización de lo trabajado, que puede ser, si ha sido una actividad expositiva del docente, será el resumen y el esquema del docente, pero si es una actividad del estudiante, tal vez el docente hace una esquematización de lo que debieron haber desarrollado los estudiantes, o si da el tiempo y los recursos y la conectividad, que los estudiantes puedan mostrar en ese espacio a qué resultados llegaron de su actividad y puedan consolidarse con los demás grupos de trabajo. También en el cierre deberíamos aprovechar para orientar sobre las actividades que van a realizar terminada la clase. Tienen que hacer una indagación, una exploración que vamos a ver más adelante. Hay que orientarlos y darles pautas para cómo van a realizar esa actividad y aprovechen el momento para generar la intriga de lo que va a hacerse la siguiente clase. Chicos, chicas, la siguiente clase vamos a tocar este tema y les pido que hagan esto, que revisen esto, que busquemos, que indaguemos, que vean un video, que encuentren información que nos permita discutir, que nos permita empezar la clase teniendo alguna información y que el estudiante sepa ya que va a venir la siguiente clase y no esté siendo entrecomillado, sorprendido por y hoy día que trabajamos y recién se entera cuando le presentamos el tema. Los recursos y herramientas digitales, así como ya han estado planificados, por lo tanto son parte de este desarrollo y en ella incorporamos este uso de recursos. Entonces tenemos en la gestión metodológica el antes, la planificación, el durante, que es el desarrollo, la implementación, la ejecución de la misma experiencia
de aprendizaje del estudiante, y la extensión que viene a ser el después, que puede ser una actividad individual o grupal, que pueden ser actividades de consolidación, de indagación, de exploración de lo trabajado o de lo que se va a trabajar en la siguiente clase. Puedo hacer que indaguen, exploren para profundizar lo que se trabajó en esa sesión, o que indaguen, exploren información para la próxima sesión, en función de lo que vamos a trabajar. Consideren mucho el tiempo y el esfuerzo que el estudiante o grupo de estudiantes le van a dedicar a desarrollar la actividad de extensión. Es importante que en esta parte puedan coordinar entre colegas de la misma institución para dosificar la cantidad de tareas o actividades de extensión que podamos dejar a los estudiantes, y ver qué tipo de recursos pueden utilizarse para hacer esas actividades de extensión. Pongo como ejemplo particular, una actividad que dejaban era que tenga que impriman tal página y tienen que rellenarlo, la ficha que se encuentra en ello, y tomarle una fotografía y enviarlo. Y la pregunta que uno surgía era, ¿y todos tienen la posibilidad de tener una impresora para poder entrar a la dirección web, imprimirlo? ¿Tenemos los recursos suficientes? ¿El contexto permite? ¿Conocemos? Si todos tienen, bienvenida a la actividad y es enriquecedora, pero si no lo tienen, habría que mirar, diversificar. Los que tienen hagan esto, los que no tienen hagan esta otra cosa, pero que cumplan la misma función. Y ahí empezamos a diversificar y a mirar según nuestro contexto qué actividad pueden hacer, y no todos bombardear de la misma tareas o actividades de extensión en un mismo momento, que el estudiante se encuentra saturado, tiene estrés del encierro, de la cuarentena, tiene la ansiedad misma de lo que vivimos, más la ansiedad de desarrollar sus actividades, y no le estamos dando espacios para poder liberarse y poder desfogar muchas cosas. Por lo tanto, hay que graduar adecuadamente esta cantidad de actividades. Y insisto, estas actividades y los recursos y herramientas que se utilizan en ellas también están incorporadas desde la planificación. Yo debo haber planificado qué tipo de herramientas voy a utilizar para hacer estas actividades. Bien, hemos terminado esta primera fase de lo que era la gestión metodológica, en qué comprende algunas herramientas o tips de trabajo. Lo que vamos a mirar ahora es, nuevamente vamos a ir al slide, pero vamos a entrar a este código para ver qué estrategias y recursos utilizamos, y cómo podemos identificar qué brechas tenemos, qué brechas nos faltan, para poder ir a indagar y buscar desarrollar estas competencias digitales que permitan enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, entonces ingresemos por favor a Slido y digitemos ese código. Voy a pasar a la presentación de Slido. Esta es el número del código de Slido, el 75966. Y ahí está la pregunta, la primera pregunta. Primero ¿cuáles son estas estrategias didácticas, o qué estrategias didácticas son las que más empleas al momento de realizar tus sesiones de enseñanza-aprendizaje? ¿Existe alguna preponderancia de estrategias didácticas o metodología en casos que quieran? ¿Cuáles de estas estrategias didácticas, metodologías, técnicas que utilizan ustedes para realizar sus sesiones de enseñanza-aprendizaje? ¿Podemos empezar a escribir ahí, por favor? Evaluación en línea, lúdica, lluvia de ideas, trabajo el ABP, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. ¿Bien? Padlet como recurso, organizadores visuales. Estamos hablando de estrategias didácticas. Ahí lo que va repitiéndose con mayor frecuencia, lo que va saliendo como letras más grandes: lluvia de ideas, retroalimentación, brainstorming, que viene a ser lo mismo de lluvia de ideas. Estamos en 27 participantes. Sigamos en esta participación. Bien, hay algunos hacen talleres, infografías, foros, aprendizaje basado en proyectos, retroalimentación. Tenemos 48 participantes.
49. Estamos trabajando con la cuarta parte del auditorio, casi, es muy importante. Bien, verán como preponderancia esta lluvia de ideas, retroalimentación, recoge saberes previas, estos son como ideas que surgen sobre las estrategias didácticas. Vamos a ver la siguiente pregunta. Hemos quedado con 54 participantes ahí. ¿Qué recursos, herramientas digitales estás utilizando en estos momentos de clases a distancia? ¿Cuáles son esos recursos, herramientas digitales que están usando ustedes en estos momentos? Si tienen alguna pregunta adicional en el chat pueden ir colocando, por favor. No estoy atendiendo cuando levanten la mano en el chat para poder en el segundo momento hacer todas las respuestas a sus dudas, interrogantes que vayan surgiendo. Está el WhatsApp. Zoom, Padlet, GeoGebra, Google Meet, formularios de Google, videoconferencias, Internet, Facebook, WhatsApp, teléfono, acompañamiento socioemocional por webcam, interesante. El Blackboard, Mentimeter, Zoom. Bien, han visto ahí las herramientas, ustedes hay 68 respuestas. Bien, muchísimas gracias. Cada uno habrán leído lo que más comúnmente están utilizando. Estamos hablando, está el Kahoot también, la mayor cantidad de medios de videollamadas o videoconferencias. Tenemos herramientas de comunicación síncrona, instantánea, como el WhatsApp, Microsoft Teams, también para trabajo, depende de lo que tiene cada una de las instituciones educativas activadas para poder desarrollar el servicio. Bien, tienen eso como características sobre las nociones de qué estrategias utilizan y qué recursos utilizan. Esas son un grupo de estrategias que pueden ustedes implementar en sus diseños de sesiones de aprendizaje y de actividades. Tal vez algunos lo están trabajando, pero no lo han colocado como tal, sino han puesto las ideas de algunas actividades que realizan para activar el trabajo. Pueden trabajar sobre aprendizaje colaborativo, experiencial, flipped classroom, gamificación, aprendizaje orientado a proyectos, método de casos. No se quita de lado el método expositivo, la lección magistral, que deben ser las menos, pero porque en realidad lo que buscamos es que el estudiante active sus procesos de aprendizaje y sea el protagonista de su aprendizaje. En esa mirada vamos a mirar un ejemplo de cómo podríamos diseñar la estrategia metodológica de Flipped Classroom o clase invertida, que en la modalidad presencial tendría este sentido, ¿no? Usualmente, tradicionalmente, lo que sucede es que en el colegio, en la institución educativa, el estudiante va a recibir información, ejemplos de cómo se aplica esa información, y luego tiene su actividad de extensión que tiene que ver con la profundización de esa actividad o mayores aplicaciones de lo que se hizo en clase. Por ejemplo, en el área de matemática, tradicionalmente en una clase física, se tiene que el docente explica, trabaja con los chicos en el manejo de la información, del concepto de las nociones matemáticas y desarrolla, resuelven ejercicios, problemas, y deja prácticas para que los chicos resuelvan fuera de la clase. Esa es una clase normal, sucede igual en la clase de comunicación, en el desarrollo personal social, donde se expone la información, o se comparte la información, se trabaja en grupo la información, y luego la producción o la aplicación o la puesta en práctica de esta información se deja como actividad para posterior, para fuera de la clase. La clase invertida viene a invertir esa situación, de tal manera que esta fase de extensión que hablábamos de la aplicación, de la práctica, de la resolución de ejercicios o de hacer algún producto, no se haga fuera, sino se haga durante la clase en la institución educativa, y más bien el tema del manejo de información, el uso de la información, no más que uso, el manejo de la información que se requiere para hacer esa práctica, sea desarrollada fuera
y ese desarrollado afuera, en el caso de Flipped Classroom, tiene que ver cómo se entrega mediante videos, que es esencialmente el recurso más utilizado en un Flipped Classroom, videos cortos o materiales cortos para que el estudiante, sea en una plataforma, sea en algún medio de compartir, tenga la información, estudie, se informe y luego venga a la clase para poder en la clase resolver, poner en práctica toda esa información. Entonces, cambia el sentido, por eso le llamamos clase invertida. Y en este contexto, las clases invertidas tienen 3 momentos, el antes, el durante y el después. Tiene una similitud con toda la etapa de la gestión metodológica. En ese antes, ¿qué debe hacerse en ese antes? Tiene que ver con el proveerle de la información al estudiante para que maneje la información. Imagínense su clase del día lunes, ustedes van a tener el día lunes, tema A, pero en lugar de pensar que van a presentar la información en el tema A, la idea es que ahora ustedes identifican recursos y lo publican en la web o lo comparten por el WhatsApp, por los medios que ustedes han identificado, por el Facebook, Messenger, etcétera, y comparten con sus estudiantes estos videos que ellos tienen que revisar, tienen que repasar para que lleguen a la clase, que va a ser el durante, para que ellos lleguen a la clase y apliquen esa información en la producción o en desarrollar el producto académico que están expectando o el resultado o el desempeño que quieren que hagan. Si van a hacer una infografía, lo hagan ahí en la clase. Si tienen que desarrollar un ensayo, si tienen que resolver los problemas o ejercicios, se haga en la clase en interacción con el docente pueda absorber las dudas en ese momento en vivo. Por lo tanto, en el antes, el docente es quien prepara, selecciona los recursos, los distribuye y los publica en la web o envía a sus estudiantes, mientras que el estudiante también en su casa accede e interactúa con esos recursos que le envía el profesor previo a la clase. Ya en la actividad directa, en la actividad online, ¿sí? Creo que sí, ya se está viendo. Perfecto, decíamos, ese antes que tiene que ver con el trabajo en casa, que hace el docente de preparar, el estudiante también en casa está interactuando en forma asincrónica, el docente en un momento determinado que luego comparte al estudiante y el estudiante en otro está revisando esa información. Y en base a ese compartir, a esa fase inicial, luego va a suceder la clase en vivo, la clase online o el encuentro en vivo con el Zoom, el Microsoft Teams, etcétera, las herramientas que tengan, el Blackboard que tienen para poder interactuar. Y en ese durante, que está el durante, que es el espacio virtual, estudiante y docente interactúan en un modo síncrono. Entonces el antes es asíncrono, hay un momento síncrono en este durante, y en el después esas actividades de extensión que pueden ser para profundizar, que el estudiante puede usar para profundizar, o puede ser para poder desarrollar o utilizar, que se convierten en el antes de la siguiente clase para poder manejar, interactuar con la nueva información que necesita conocer para la siguiente clase. Mientras que en ese después el docente se encarga de orientar, guiar las actividades y absorber las dudas. Bien, no sé si es que hasta ahí tenemos algunas dudas y vamos a dar el momento a esa segunda fase para luego trabajar ya la parte final de este webinar. Bien, agradecemos Fernando, no sé a si Carlos tenemos Messarina. Sí, Carlos, te escucho. Agradecemos por este compartir experiencias. No sé si a lo mejor concluimos para poder englobar las preguntas y participaciones de los asistentes hoy. No sé si fueras tan amable para poder encaminar la reunión. Perfecto. Entonces vamos a la última fase de esta presentación. Que ustedes unas recomendaciones finales a tener presente cuando interactuemos con nuestros estudiantes. Vamos a... Leí en algunos de ustedes cuando les veíamos en el slide sobre esta conexión emocional. Pues sí, es bastante válido. He establecido acá algunas recomendaciones finales para este proceso de gestión
metodológica, lo primero es establezcan un vínculo emocional con sus estudiantes. ¿Y cómo pueden establecer ese vínculo emocional? Un tip es enciendan la cámara al inicio de la actividad y que los vean en vivo ustedes, y que cuando tal vez no pueden tener la cámara encendida todo el tiempo por el uso de los datos, etcétera, pero sí al inicio, unos 5 minutos, luego están con la actividad que tienen que estudiar las presentaciones, y al finalizar la clase también que los vean, o en algún momento que interactúan, que los vean en vivo a ustedes como sus docentes, o algunos mantienen toda la cámara encendida durante todo el momento, es fenomenal, porque el estudiante siente cercanía, si no siente que su docente está muy lejano. Den la bienvenida mostrando una actitud positiva, fresca, de ánimo. No estén apagados en la clase como llegando con tristeza, melancolía, que te transmite en la voz y que nuestros estudiantes lo perciben y va a irse dando un desencanto en el desarrollo de la clase. Hay que modular la voz, que esta no sea monótona. Lo que les decía, que organicen la clase en actividades o bloques de 10 a 15 minutos y activen, hagan estiramientos, hagan un break, hagan un corte, hagan algo para que el estudiante se vuelva a activar y se enganche. Al culminar cada bloque pueden hacer ustedes actividades de esto, lo que decía, energización, que es pedir a tus estudiantes que se paren, que hagan estiramiento de brazos, que respiren profundamente. Pueden a la vez en este intercambio o culminación de cada bloque o de actividad que están realizando, pueden tener el espacio para recabar información sobre el aprendizaje de sus estudiantes, utilizando herramientas que si es que se puede utilizar y si no se puede utilizar, preguntando directamente hacia ellos sobre qué están entendiendo, cómo están percibiendo su proceso de aprendizaje, qué dificultades están teniendo. Cierren la clase con un mensaje de ánimo, indíquenles qué les espera en la siguiente sesión, coordinen la asignación de tareas con los otros docentes del grado, no saturen a sus estudiantes. Esas son mis recomendaciones finales o como tips de cómo pueden gestionar metodológicamente el aprendizaje de sus estudiantes. Y ahora sí, Fernando, para poder dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Ok, Carlos, una vez más, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con los docentes. Le invitamos a los docentes a formular sus preguntas, ya sea vía chat o también haciendo uso del micrófono. En tanto esto comience, yo tengo anotadas algunas preguntas que los docentes han ido formulando. Una primera pregunta es la que tiene que ver la pregunta de Arturo. Arturo señala si la clase invertida es aplicable en matemática y le gustaría mucho el que pudieras construirnos un ejemplo. Nelly nos pide una recomendación, ¿no? Nos dice cuál sería la herramienta más completa para favorecer la virtualidad. Dejaría estas dos primeras preguntas, Carlos. Te escuchamos. Bien. En el caso de matemática, ¿es válido usar el flipped classroom? Claro que sí. A ver, podemos recurrir a plataformas educativas o videos que ya existen, generados en diversas plataformas de matemática, para que el estudiante podamos proveerle de la información que requerimos para, por ejemplo, vamos a trabajar ecuaciones lineales y queremos que reconozca cómo se trabaja en una ecuación lineal, cómo se resuelve un ejercicio, un problema o la noción de la ecuación lineal. Tenemos plataformas que ahora no voy a dar el cherry de cada plataforma, pero son gratuitas, en las cuales ustedes puedan ingresar, indagar la información, recaban esos videos y llamamos identificación de recursos, curación, y le puedan proveer al estudiante para que revise, vea cómo se resuelven esos ejercicios de ese tema, cómo se trabaja, y durante la clase se convierta en la práctica que teníamos previsto que lo hagan como extensión, podamos resolver. Ahí sí tendríamos que ya hacer como artificios para que tener como una pizarra donde nos vamos nosotros como docentes ayudando a resolver y mostrando cómo se resuelven los ejercicios mediante la cámara, y los estudiantes puedan ir viendo cómo se resuelve, cómo se va trabajando a partir de interacción que podemos tener con ellos. Por lo mismo, entonces, en ese devenir de matemática, si es posible, ustedes, por ejemplo,
voy a ponerles, a mí me encanta mucho, es el Khan Academy, de ahí pueden extraer videos y que están en micro videos de 2, 3 minutos por tema, por cosas muy puntuales que se puedan compartir con nuestros estudiantes para que puedan desarrollar. Ahora, ¿qué herramientas se pueden usar para virtualizar o para tener una virtualidad en la clase, en la actividad? Carlos, Carlos, Dime, si me permite, solo dime, para Fernando. englobar el primer grupo de preguntas, también hay una pregunta que tiene que Ujú. ver con lo que acabas de mencionar. Edward me pregunta en una clase de electrónica cómo aplicaríamos la clase invertida. Ricardo también tiene Leonardo me pregunta cómo sería esta clase invertida en inglés. Quizá para que puedas redondear esa primera parte, ¿no? Va, perfecto. A ver, tengamos en cuenta que la clase invertida, el momento del antes, en el antes es identificar en este contexto qué recursos ya existen o qué recursos podemos elaborar nosotros para proveerle de la información a nuestros estudiantes para que vengan revisando esa información previa a nuestra actividad de la clase, porque en la clase lo que vamos a hacer es la aplicación de esa información. Voy a ponerles de ejemplo, tal vez en inglés empezamos la clase explicando, me estoy imaginando, no soy profesor de inglés, estoy imaginando, voy a presentar el tema y hago una presentación y explico el tema de cómo se construyen las oraciones o es un diálogo, pero eso lo puedo hacer, que es mi PPT, lo puedo hacer en un screencast, una grabación de la pantalla como un mini tutorial con mi computadora de 2, 3 minutos, y ese video se los proveo a mis estudiantes para que revisen esa información y cuando venga la clase, en la clase tengamos una conversación más fluida teniendo en cuenta esas reglas, esas pautas que puedo haber dado en esa grabación con mi computadora. Entonces, una vez que yo construya, voy a crear mi propio material para poder dar esa información, o la otra es identificar recursos materiales que ya existen en Internet y pasando por un proceso de curación de contenido, curación de validez, es decir, primero nosotros tendríamos que haber explorado, visto, eh, el video, saber si es pertinente o no es pertinente a la forma en que estamos trabajando, explicando, tiene conceptos válidos, y eso, una vez identificado, sistematizado, lo comparto con mis estudiantes. Igual para electrónica, en cualquiera de las asignaturas lo que se trata es de identificar recursos o de construir estos recursos en mini tutoriales, en mini videos que se comparte a los estudiantes según el grupo etario al que pertenece, para poder proveerle de ese manejo de información. Y en la clase lo que tiene que suceder en ese contacto online tiene que ver con la aplicación de esa información, del uso de esa información para N fines y N propósitos que se han fijado en la planificación, ¿no? Ok, Carlos. Ahora sí, la siguiente pregunta era sobre cuál es la herramienta más completa para favorecer la virtualidad. Y ahí nomás te agrego, porque he logrado reunir varias en una sola. Si bien es cierto, no podemos dar marcas, pero sí sería muy importante, Ricardo nos pide que hables un poco de quizás de costo, pero más que costo, sobre funcionalidades al momento de adquirir una plataforma para una institución educativa, por ejemplo. Bien, en realidad nuestro webinar es de gestión metodológica. En la siguiente, en que es con Miguel, en el siguiente webinar van a ver la digitalización de contenidos y ahí pueden ver mucho más en detalle este tema, pero en este tema de virtualización de contenidos, tienen que identificar los escenarios que tienen con sus estudiantes. Eh, pueda que si mi grupo, mi institución educativa ha adquirido el Blackboard y mis estudiantes tienen la conectividad suficiente, va a ser una herramienta muy potente, muy, muy interesante en su uso. Pero si mis estudiantes no tienen conectividad, tienen dificultades para conexión a Internet, es limitada su conectividad y solamente tienen las apps gratuitas que todas las empresas les proveen, como Facebook, Messenger, WhatsApp, etcétera. Entonces, lo que tendría que identificar es qué tipo de plataforma puedo utilizar que consume menos datos, que me permita hacer una interacción más rápida y más fluida con mi grupo de estudiantes. Es, Ahora se han habilitado, en Messenger ha habilitado salas de videollamadas, de videoconferencias. Tenemos de Zoom que también ha habilitado eh, su trabajo para poder hacer trabajo en grupo. Zoom era una herramienta para hacer videollamadas. Ahora Pro tiene
la posibilidad, y hasta en su versión gratuita, que es de 40 minutos, poder trabajar en grupos, de formar salas, dentro de una misma sala, formar pequeñas salas para que los estudiantes en grupos empiecen a interactuar, a hacer su trabajo y puedan ir, y el docente va visitando estas salas. eh, y, y así como les detallo, tiene que ver con las características de su contexto, de la institución educativa, de los estudiantes, para identificar qué recursos y también las competencias digitales que tengo como docente para empezar a interactuar. Y una de las competencias digitales que deberíamos desarrollar rápidamente es la de saber buscar información, de sistematizar la información para poder, cuando hablo de búsqueda de información, sistematización de información, estoy hablando también de búsqueda de herramientas, de recursos, y cómo estos hay manuales, tutoriales que puedan servirnos para poner en práctica esta interacción con mis estudiantes de forma colaborativa y no solamente frontal. Los costos que estas puedan tener va a depender de que puedo aspirar a tener, entre comillas, lo óptimo de la virtualización, pero ni mis estudiantes ni nosotros como cuerpo docente estamos preparados para ese uso y vamos a llevar una brecha de adopción. Empiezo a utilizar aquello que me es más asequible y voy enriqueciendo poco a poco mi uso de recursos tecnológicos. No sé si respondí en esa medida, Fernando. Hay otro tipo de recursos que depende mucho de esta poca, mucha o nula conectividad que se tenga en las instituciones educativas, ¿no? Así es. Justo con ello, también había una pregunta de Ciro, que podría complementar lo que ya comentaste, probablemente de manera directa. Dice que en este escenario, en las escuelas públicas, no hay condiciones de conectividad, ¿no? Ahora, ¿cómo podría realizarse la clase invertida? No, ahí es difícil una clase invertida, porque la clase invertida tiene sentido si es que tenemos interacción con nuestro estudiante, ¿no? Si hay un espacio y hay una forma de conectarme con mi estudiante, sea físicamente, como hemos estado viendo algunas noticias de docentes que recorren de casa en casa, voy de casa en casa, voy a trabajar la aplicación de la información y voy dejando ver al estudiante mediante los programas que está teniendo por radio, por televisión, o algún informativo, o los cuadernos, o los libros, que la información lee, revise y, y mi acción en ese momento práctico, que exista un flipped classroom, tiene que haber un proceso donde de esta puesta en práctica de la información, ¿no? Y una provisión de la información a llegar a ese momento de la clase, ¿no? Ahí leo un rato Ok, de Weller, que es el Classroom, una plataforma gratuita. Me hablaban del Classroom, también sí, sí, el sí. Classroom, el suite de Google, que se puede usar, y en realidad muchos recursos por el efecto de la pandemia han puesto de forma ilimitada abierta. Por ejemplo, Kahoot a todos mientras dure la pandemia, pero de qué tipo de recursos depende de cada institución y depende de las características de los docentes y estudiantes en cómo quieren diseñar la experiencia, ¿no? Ok, creo que podríamos cerrar con Ahora sí, dos Fernando, preguntas, vamos. ¿no? Algunos sobre el WhatsApp, ¿no? Sí, sobre WhatsApp, ¿no? Algunos comentarios. Y también hay una pregunta sobre la evaluación, ¿no? ¿Cómo podríamos enriquecer la evaluación aparte de utilizar las rúbricas, ¿no? Algo así como utilizar otros instrumentos. Creo que estas dos preguntas podrían englobar ya lo participado, lo desarrollado el día de hoy, Carlos. Te escuchamos. Gracias. La evaluación entendámosla como un proceso permanente de recojo de información, eh, que nos permita, y en una de las características que veíamos de qué estrategias utilizan con frecuencia para hacer sus clases, hablaban de la retroalimentación, del feedback, y, y esencialmente la evaluación es para ello, ¿no? Recabo información para poder proveer de retroalimentación efectiva y pertinente en el momento en que se produce, y para hacer esa evaluación puedo utilizar herramientas
automáticas de recojo de información. Puede ser el Slido que les he mostrado, el Kahoot, Mentimeter, Socrative y N recursos que existen para poder recabar información inmediata de nuestros estudiantes, para poder tener acciones, y ahí hablaríamos de la evaluación formativa, y alguien estará preguntando, ¿y la evaluación sumativa? Podemos crear cuestionarios en Google Forms, podemos crear cuestionarios, existen el SurveyMonkey también para poder diseñar el tipo de cuestionarios o preguntas o las herramientas que les he mencionado para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus procesos, o la entrega de productos que nos puedan enviar con una fotografía o es un archivo PDF y nosotros utilizamos las rúbricas, listas de cotejo, escalas de valoración para poder valorar cada una de los desempeños que queremos alcanzar de nuestros estudiantes. Entonces, una es que puedo construir recursos para recabar información, o puedo utilizar recursos y herramientas que ya existen para recabar información y dar retroalimentación oportuna y pertinente. La otra es encontrar los medios por los cuales me comparten sus productos los estudiantes, me envían los productos los estudiantes o suben a la nube en el OneDrive, Google Drive, que se almacenan ordenadamente para poder dar y utilizar mis instrumentos que puedo tener, mis rúbricas, etcétera. Si es que no cuento con una plataforma o un LMS como puede ser Moodle o el Blackboard como tal, como LMS donde ya te tiene espacio y tiene recursos y herramientas predispuestas para este almacenamiento de la data y subir las notas en ella misma, ¿no? Eso, Fernando. Y lo otro lo que les recomendaría, dice, cuando tienen menos datos, que podrían utilizar las apps ilimitadas, ¿no? WhatsApp, Facebook, Messenger, que son apps que casi todas las empresas proveedoras las dan como ilimitadas según los planes de pago que tienen, y es la que no consumirían datos, la que tendrían ilimitadamente para poder interactuar, ¿no? Sí, lo escuchamos, Hola. profesor Carlos. Sí, lo escuchamos. Sí, Fernando, creo que te terminó. Bueno, espero haberles dado algunas pautas de esta gestión metodológica. Espero que puedan ustedes haber conocido algo más. La universidad sigue desarrollando este tipo de webinars y seguirá desarrollando otras cosas más específicas de cada una de las estrategias didácticas o uso de recursos que ustedes puedan enriquecer. Yo les agradezco de parte mía su participación, y cualquier cosa estamos en contacto mediante la universidad, y ahí nos encontramos. La Universidad Continental está abierta para ustedes para poder compartir las experiencias que en ella estamos diseñando. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más, Bonnie. Si no, sí. Gracias, doctor Carlos Mesarina, por esta importante exposición, y esperemos que los docentes, bueno, más de 200 docentes conectados el día de hoy, hayan podido aprovechar al máximo este espacio que se ha brindado, brinda la Universidad Continental de Capacitación. Y también en pantalla pueden ver la siguiente capacitación que tenemos la próxima semana, el próximo viernes 12 de junio a las 3 de la tarde, tenemos el evento con el magíster Miguel Ángel Córdoba Solís, quien va a explicarnos más sobre la digitalización de contenidos. La primera conferencia fue Innovando la Educación. La segunda, el día de hoy, que estamos trabajando gestión metodológica, y el próximo viernes 12 de junio, 3 de la tarde también, digitalización de contenidos. Entonces, agradeciendo a este público selecto de docentes que nos han acompañado de la sede de Lima, de Arequipa, de Cusco, de la misma región Junín, que han tenido el tiempo de poder conectarse y puedan estar capacitándose, actualizándose y perfeccionando sus conocimientos, y eso nos da una importante señal de que estamos avanzando, que estamos queriendo superar estas dificultades tecnológicas que nos ha puesto enfrente esta pandemia, y la idea es seguir para adelante. Entonces, cuídense, quédense en su casa, salgamos lo menos posible, y éxitos para cada uno de ustedes en la
noble misión de brindar educación de calidad a sus estudiantes. Gracias a todos por esta conexión. Como Universidad Continental les agradecemos y vamos a estar enviándoles, bueno, los 3 eventos juntos vamos a enviarles en un solo correo con las presentaciones y con los links de los videos. Eso sí, tenía esa consulta pendiente del evento realizado hace 2 semanas, el día de hoy y el siguiente que termina esta saga o estos 3 eventos que tenemos, vamos a enviarles a sus correos electrónicos de manera ya al cerrar este evento, de manera que ustedes tengan este material de consulta que le va a enriquecer para poder desarrollarse a nivel ya de las clases con sus alumnos. Entonces, agradeciéndoles nuevamente, doctor Carlos Mesarina, gracias también por este espacio que nos ha cedido para poder digitalizar a nuestros docentes, innovar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias. Gracias a ti, Oni, gracias también nuevamente a todos y los esperamos en la siguiente sesión con Miguel Córdoba en el tema de digitalización de contenidos. Bienvenidos.